¿Qué tal, amigos? Tal como lo habíamos prometido, un nuevo video ahora con respecto a otros aspectos de las declaraciones del presidente electo Lacalle Pou en relación al contrato ROU-UPM. Estas están referidas directamente al tema del recurso estratégico, vital, que es el agua dulce. Ustedes saben que el Río Negro, desde ese punto de vista, es el segundo reservorio de agua dulce más importante que tiene el país, que además, por su cercanía a la metrópolis, es de sustancial importancia. Dice un subtítulo del diario El País: el presidente electo transmitió a la empresa finesa su interés de trabajar para mejorar la calidad del agua. El agua del Río Negro está extremadamente contaminada. Eso está absolutamente reconocido por UPM y por el Estado uruguayo. Es decir, que la contaminación actual del Río Negro, de ese reservorio estratégico para la vida, ya está afectado. Y está afectado por el modelo agrotóxico que ha impuesto la Fundación Rockefeller, satisfaciendo los intereses de las grandes transnacionales vinculadas precisamente a los agronegocios. Pero ustedes saben, la contaminación es un fenómeno acumulativo. Por lo tanto, si al curso de agua dulce contaminado le agregamos otro factor de contaminación, el resultado es muy sencillo: aumento de la contaminación. Hablar de que la instalación de una empresa altamente contaminante sea motivo para preocuparse en mejorar la calidad del agua es lisa y llanamente un insulto al intelecto de los uruguayos. Y es lo que ha hecho el presidente electo, siguiendo la línea del gobierno con el cual alterna. Hoy el discurso de Lacalle Pou es muy semejante al discurso de Tabaré Vázquez en relación a esta planta de celulosa. Si queremos preservar la vida, si como padres responsables queremos dejarle un mundo, o por lo menos un Uruguay mejor, señor presidente electo, usted que tiene hijos menores, adolescentes, no es contaminándole el agua, todo lo contrario, es limpiando, purificando, cuidando el agua ya contaminada. Esto es verdaderamente una falsedad. Y yo lo lamento mucho porque las consecuencias de esta irresponsable falsedad del presidente electo Lacalle Pou va a recaer sobre sus propios hijos, sobre su propia familia. Claro, más me preocupa que recaen sobre mis nietos. A través del contrato coimero, criminal, y por la contaminación del agua y sus efectos a la población genocida, el gobierno del Fraude Amplio, con la colaboración del Partido Nacional, Partido Colorado, y ahora de todos los partidos que integran la coalición multicolor, va a persistir en la entrega de ese recurso estratégico. Permítanme que les diga lo siguiente. Este libro, La Entrega, no obstante tener una imperdonable omisión, que es la de no mencionar nuestra denuncia penal contra el contrato ROU-UPM,
no deja de ser un documento valioso. En el mismo, distintos profesionales y expertos han consolidado, sintetizado todas las barbaridades y obscenidades, inconstitucionalidades, ilegalidades y hasta criminalidades de este contrato, pese a que, insisto, tuvo la imperdonable omisión de no referirse a nuestra denuncia penal, que es clave en este tema. El contrato ROW-UPM, en su apartado 3.7, subtitulado El agua, dice así: ROW se compromete a conceder u obtener la concesión de derechos de uso de agua para los procesos industriales asociados al proyecto de planta de celulosa, así como el área del alveo requerida para instalar el equipo necesario, que sea debidamente solicitado por UPM de acuerdo con la normativa vigente, siendo efectivos tales derechos desde la emisión de la autorización ambiental previa del proyecto de planta de celulosa. Y B, procurar proporcionar a UPM la información sobre inundaciones y niveles de agua y flujo con respecto al Río Negro que ROW o sus organismos disponga. ROW hará que se establezca un flujo mínimo en el Río Negro, aguas abajo de la represa del Rincón del Bonete, de acuerdo a los lineamientos ambientales fijados por el Poder Ejecutivo y las resultancias del estudio de impacto ambiental de la planta de celulosa, no estando obligada UPM a realizar ninguna compensación por dicho flujo mínimo. Cuando les venga la factura del agua, con el aumento que tenga que disponer el gobierno electo, recuerden que ustedes, con esa factura, están subsidiando a UPM, están subsidiando a Horst Walros, banquero, dueño de UPM, dueño de una aseguradora. El banco del cual es accionista es Nordea. Está siendo investigado. Está siendo investigado por aparente lavado de la corrupción rusa. Bien, ¿qué emerge de este articulado? ¿Qué emerge de estas obligaciones asumidas por el Uruguay? Le entregamos el Río Negro. Así de fácil. Y el doctor Lacalle Pou ratifica la entrega del Río Negro. Segundo reservorio estratégico para la vida de mis nietos y de los hijos de Lacalle Pou. Y de todos ustedes, por supuesto. Permítanme algunas consideraciones que emergen de este libro que acabamos de mencionar. UPM estima para la operación de la planta un consumo diario de 135 millones de litros de agua. Equivale a 5.2 millones de litros por hora, 160 veces más que el requerido en la fase de construcción. Esta es la fase de producción. Antes se había referido a la fase de construcción, que requería menos agua. De ahí que la empresa no deje dudas de que la fuente principal de suministro de agua para la planta de celulosa debe ser el Río Negro y sus embalses, aunque luego procure minimizar los efectos. En síntesis, UPM utilizará en la obra el acuífero subterráneo de la zona y, si no le alcanza, recurrirá al río. Ahora bien, como el flujo natural del río no es suficiente para la operación de la planta, se apoyará finalmente en la reserva de los embalses
el de Baigorria, que tiene frente a la planta, y el del Rincón del Bonete, aguas arriba. Como estamos en Uruguay, esa agua no tendrá ningún costo para la empresa. Al analizar los posibles impactos de los efluentes en la planta, UPM reconoce que la situación del Río Negro es preocupante. Dice, el aspecto más relevante en cuanto a los aportes está asociado a la contaminación eutrófica en cuanto al aporte de fósforo que se realizará, principal factor limitante en el crecimiento de algas. Luego, en otra parte, página 93 de este libro, llamado La Entrega, que debería ser leído por la mayoría de los uruguayos, y no es que les quiera hacer propaganda al libro, sino que lo que debe ser conocido es todo el conjunto de ilegalidades, todo el conjunto de efectos nocivos, negativos que tiene esta planta. Según la comunicación del proyecto de UPM, la planta de Paso de los Toros producirá 2.1 millones de toneladas anuales de celulosa, con posibilidad de aumentar un 11% en el futuro. De forma inicial, la planta extraerá diariamente del Río Negro 136.000 metros cúbicos, 136 millones de litros de agua, y devolverá 106.500 metros cúbicos, o sea, 106.5 millones de litros de efluentes tratados para cumplir la norma vigente. Se puede hacer el siguiente cálculo, tomando en cuenta que en Uruguay, Obra Sanitaria del Estado establece que el promedio de consumo de agua es de 130 litros por persona por día. El consumo diario de agua de la planta de UPM será equivalente al de más de 1 millón de personas. Esto es igual a la suma de lo que consumen todas las ciudades medianas de Uruguay, excepto la metrópolis Montevideo. Hay más consecuencias. Se pone todo lo que tiene que ver con los embalses, con el manejo de los embalses, estrictamente a disposición de UPM, afectando ello naturalmente todo lo que tiene que ver también con el aspecto de la producción de energía hidráulica. Es decir, el arrodillamiento del Estado uruguayo, poniendo el recurso estratégico vital al servicio de UPM, no tiene precedentes. Pero el presidente electo, pero la coalición multicolor, Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente, mantendrán la misma línea que en su momento trazó el fraude amplio a través del contrato RO-UPM. Contrato que fue viabilizado precisamente por el doctor Lacalle Pou, antes de ser presidente electo. Por lo tanto, no nos extraña esto que está sucediendo. Es más, fuimos los únicos en advertir al electorado del Uruguay antes de emitir su voto todo esto que ahora estamos ratificando. Ha sido un gusto. Hasta un próximo video.